El Himalaya. Incluso desde un avión, a 10.000 metros, sus altas cimas, traspasando las nubes, aparecen increíblemente altas. Una gran cordillera, la del Himalaya. Se extiende a lo largo de 3.400 kilómetros, de este a oeste, con su zona central de grandes montañas situada en Nepal. Es tan grande que puede cubrir la totalidad del Japón o las dos Alemanias juntas. Una laboriosa ciudad es Katmandú, la capital de Nepal, un pequeño país encajado entre China e India, con una población de 16 millones de personas de diferentes etnias. Katmandú tiene una población de 650.000 habitantes. La religión oficial es el hinduismo y muchos de los edificios importantes en Katmandú tienen una función religiosa. Situada a una altitud de 1.300 metros sobre el nivel del mar, Katmandú goza de un clima moderado debido a su latitud, el mismo paralelo que Tampa en Florida o el Cairo en Egipto. En un bullicioso mercado hemos encontrado en venta un objeto misterioso, una amonita. Las amonitas se venden como souvenirs a turistas extranjeros, a unos $3 la pieza. Pero curiosamente, para ser un país sin costas, la amonita es el fósil de una criatura marina que se extinguió hace 65 millones de años. Preguntamos al vendedor, ¿dónde ha encontrado esto? En las altas montañas, fue su sorprendente respuesta. La cordillera del Himalaya tiene 14 montañas que sobrepasan los 8.000 metros. Entre ellas se encuentra el Everest, o Chomolungma, como se le conoce localmente, y el Annapurna, que fue la primera gran cima en ser escalada. Esta cordillera es literalmente el techo del mundo. Una expedición francesa conquistó el Annapurna en 1950. Esa fue la primera vez que seres humanos alcanzaron la cima de una montaña de más de 8.000 metros. El Mechapuchale, otro alto y sorprendente pico, significa en tibetano cola de pez. La propia palabra Himalaya proviene del sánscrito, una antigua lengua india, y significa casa de nieve. Los antiguos indios que vivían en la llanura del Indostán dieron este nombre a la majestuosa montaña cubierta de nieve todo el año. Amadapulam, otro de los nombres de montañas, significa collar de madre. Se cree que es una de las más hermosas montañas del Himalaya. Sorprendentemente, se dice que las amonitas fósiles, organismos marinos ya extintos, pueden encontrarse aquí, en el techo del mundo, lejos de cualquier océano, en el majestuoso Himalaya. En otras regiones de la Tierra, existen cordilleras similares, con altos picos extendiéndose a lo largo de miles de kilómetros. Los Andes, en América del Sur, una inmensa columna vertebral de escarpadas montañas que se extiende de norte a sur del continente, y las montañas rocosas, en América del Norte, son dos claros ejemplos. La cordillera del Himalaya es la única con cimas que alcanzan los 8.000 metros y que parecen proyectarse hacia el espacio exterior. ¿Cómo se han podido formar montañas de esta altura? El mapa topográfico del Himalaya, dibujado por ordenador, nos puede ayudar a descifrar el enigma de su formación. Se ha acentuado la altura de sus cimas para entender mejor el mapa. Proyectados de esta forma, los picos del Himalaya pueden verse como un enorme muro entre el subcontinente del Indostán y la gran plataforma de Asia. Detrás de este muro aparece la meseta del Tíbet, con una altitud media de 5.000 metros, extendiéndose bien dentro del continente asiático. Esta alta meseta es una de las características geográficas más peculiares de nuestro planeta. Y aquí, lejos del mar, se encuentran los fósiles de amonitas, criaturas marinas de hace cientos de miles de años. ¿Qué nos pueden decir estos fósiles acerca del nacimiento de estas enormes cordilleras? Parece difícil creer que aquí, en estas nevadas montañas, se puedan encontrar fósiles marinos. Nos hace pensar en los misterios de la historia geológica de esta región.
Como Nepal queda afectado por el monzón, goza de una estación húmeda y de otra seca. La estación de lluvias dura de mayo a septiembre, por lo que decidimos hacer nuestro viaje de marzo a abril, una época en la que se puede esperar un largo periodo de buen tiempo. Partimos en nuestra expedición para tratar de encontrar los fósiles de amonitas que, según las gentes de la zona, se encuentran en abundancia en las montañas. Existen varios ríos que fluyen de norte a sur y atraviesan el Himalaya. Seguimos uno de estos cursos a lo largo de un barranco hacia una altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Como jefe y guía del grupo, llevábamos a Arutaka Sakai, del Departamento de Ciencias de la Universidad de Kyushu. Dio clases de geología en la Universidad Estatal de Katmandú durante 3 años, durante los cuales tuvo ocasión de recorrer extensamente el Nepal para realizar investigaciones geológicas. Encontramos el primer fósil marino, un bivalvo, en un risco a la orilla de un río. Este organismo marino vivió junto con las amonitas en los cálidos mares de otras épocas de la antigüedad. En el estrato de color marrón es fácil ver un fósil grisoso en forma de luna creciente. Esta es la sección de un bivalvo fosilizado. Se pueden ver fácilmente las capas acumuladas. Que en la orilla de un río, a 1500 metros sobre el nivel del mar, se puedan encontrar fósiles marinos es uno de los misterios de nuestro mundo. La bahía de Bengala es el mar más próximo a este lugar, donde se encontró este fósil, y queda a una distancia de 1000 kilómetros. Este es un foraminífero, con un diámetro de aproximadamente 1 milímetro. Es una especie de plancton que en una época vivió en los mares tropicales de nuestro planeta. Esta evidente prueba nos muestra que esta región estuvo en alguna época bajo el océano. La era mesozoica, que transcurrió entre hace 220 y 70 millones de años, fue una época en la que los mares tropicales poco profundos estaban habitados por lirios marinos y muchas otras especies de moluscos. En la Tierra, los dinosaurios dominaban el planeta. Este fósil belemnites es el de un cefalópodo, una especie de calamar que vivía en aquellos antiguos mares. La amonita apareció sobre la Tierra por primera vez hace unos 400 millones de años y lentamente evolucionó hacia otras formas. Posee una gran concha sobre su cabeza, pero la amonita no es una especie de molusco. Pertenece a la misma especie que el belemnites y es un tipo de calamar que pertenece a la clase de los cefalópodos. Desapareció súbitamente hace unos 65 millones de años y hoy día no se encuentra ninguno sobre la Tierra. ¿Qué clase de fuerza puede haber tenido la energía suficiente para elevar el fondo del océano varios miles de metros y también para volcar durante este proceso todo el estrato? Actualmente, la Tierra aparece así desde el espacio cercano, con sus 6 continentes y sus azules océanos, componiendo un cuadro que todo ser humano debe conocer. Pero los continentes de la Tierra firme que constituye hoy día nuestro hogar, eran totalmente diferentes cuando la Tierra era más joven. Las proyecciones de gráficos por ordenador, basadas en datos científicos, nos permiten hacernos una idea del aspecto de la Tierra hace 200 millones de años. La India, situada actualmente en el hemisferio norte, estaba entonces muy al sur del Ecuador. En aquella época, África, América del Norte y América del Sur formaban un solo continente. Todos los continentes estaban unidos formando una gran masa de tierra llamada Pangea, una palabra griega que significa todos los continentes. Este debe haber sido el aspecto de la Tierra hace 200 millones de años. En el lado del planeta opuesto a este enorme continente existía esta enorme extensión de océano. El cálido mar, extendiéndose a través del Ecuador, sirvió como soporte en la propia evolución de la vida. Pero comenzaron a ocurrir cambios en lo más profundo de la gran masa de tierra. El calor del interior de la Tierra, durante mucho tiempo atrapado bajo el enorme continente, comenzó a empujar la corteza terrestre en busca de una salida. Al quedar la gruesa costra de tierra sometida a la presión del calor interior, empezó a abrirse una larga grieta.
La salida de calor ensanchó aún más la abertura y las grietas de la costra comenzaron a ensancharse varios centímetros al año. En poco tiempo comenzó a entrar agua del mar en esas grietas de la masa de tierra, formando gradualmente los nuevos océanos. En el dibujo animado de la derecha aparece la India y a la izquierda el continente africano. Las dos masas de tierra se fueron separando a causa del movimiento de las placas. Habiéndose iniciado hace 180 millones de años, el desplazamiento de la placa indostánica continuó hacia el norte y cruzó el Ecuador. En la aproximación de la placa indostánica al euroasiático, después de un desplazamiento de más de 7.000 kilómetros, comenzaron a aparecer muchas islas en el mar que separa ambas regiones. ¿Cómo se formaron estas islas? En este dibujo animado, a la izquierda aparece la placa indostánica y a la derecha la placa euroasiática. Sobre el fondo del océano que separa ambas placas, existen gruesas capas de depósitos que contienen los restos de criaturas marinas. Presionadas entre las dos masas de tierra, estas capas de depósitos fueron lentamente desplazadas hacia arriba y a la vez plegadas o dobladas, solapándose algunas entre sí. La presión hacia arriba fue lentamente forzando el fondo hacia fuera del océano, formando las islas. Hace unos 45 millones de años, la placa indostánica chocó con la placa euroasiática y ambas se unieron formando una gran masa de tierra. Sin embargo, las fuerzas que originalmente iniciaron el desplazamiento de la placa aún no han desaparecido, por lo que la placa indostánica va lentamente introduciéndose debajo del continente euroasiático. En este dibujo animado se ve gráficamente el proceso, mostrando ambas placas seccionadas. Los depósitos del fondo del océano, que primeramente formaron islas a causa de la colisión de las placas, se han seguido elevando por el desplazamiento de la placa indostánica bajo la masa de tierra de Eurasia. Fuerzas increíbles empujaron de una forma inexorable estas islas hasta una altura de más de 8.000 metros, creándose el Himalaya. A la vez, detrás apareció la extensa meseta del Tíbet. Fue la colisión de la placa indostánica con la placa euroasiática lo que dio lugar a la formación del Himalaya. Ello es una muestra espectacular de la rotura del enorme continente de Pangea, proceso que dura más de 100 millones de años y que aún continúa.